cuando se encuentran. Definitivamente la teología tiene un influjo muy potente en mi vida personal, incluso el día de hoy. Gracias, Tamara. Gracias por compartir un poco a corazón abierto. Samuel, cuéntenos usted sobre este tema, ¿no es cierto?, de los cambios que hay experimentado en su vida gracias a la formación teológica o académica, como usted quiera llamarlo. Gracias, doctor. Bueno, cambios muchos. De hecho, eran más canas, pelo más blanco y la barba también. Pero lo más importante, cambios a nivel de cómo percibo a las demás personas. Cambios en cuanto al respeto por el otro, que es de otra denominación, de otro país, de otro género, es diferente, ¿cierto? Y comprender que el respeto a esa diversidad enriquece, que entre todos diferentes construimos un mundo mejor, y en ese sentido también he podido ver un Dios que es más grande que el Dios que tenía antes, que era como casi propiedad privada, ¿cierto? Y esa comprensión ha sido maravillosa, y también yo creo que yo entiendo mucho lo que tú dices con Pergonera, ¿sí? De querer defender el abrazo partido, algunas cosas sí que ya son importantes, pero yo me he vuelto más tranquilo, sí, más dialogante, en mi hogar también, en la iglesia, en el trabajo, más reflexivo también. Me gustaba leer, y aquí obligatoriamente tuve que leer más, entonces ahora me gusta leer más. Y el rector alguna vez nos dijo que tenemos que comprar como 500 libros al año, así que creo que no llego a 50 todavía, pero estoy haciendo el esfuerzo, doctor. ¿De a poco? Sí. Y el principal cambio también, creo que soy más feliz hoy en día también. Y me siento más chileno. Y eso ha sido gracias a la comunidad teológica evangélica de Chile, donde más que compañeros tengo hermanos y amigos. Qué bien. Bueno, muchas gracias por Yo estoy hablando de testimonios de vida, ¿no? Estamos compartiendo en esta mesa nuestro pasar, nuestra estadía, nuestro aprendizaje en la comunidad teológica. Y también me gustaría que Paula volviera a compartirnos un poco sobre esta dimensión de los cambios que está experimentado a través de la formación que aquí en la comunidad teológica o en otro lado también ha recibido. Claro, con mucho gusto. Recién Samuel mencionó una palabra que para mí me resuena mucho al relacionar los estudios teológicos y especialmente en la CTE, que es ser más feliz. La libertad del Evangelio, la paz que da el Evangelio, esas son cosas que uno abraza. Yo abrazo profundamente, las valoro más que nunca. Las palabras que como diversidad, alteridad, no son solo palabras, son necesarias dentro de mi vida, dentro de los que me rodean y hacia los que me rodean, y eso ha sido gracias a esta comprensión teológica vinculada con el quehacer teológico que tenemos. Algo quizá un poquito más académico que también quisiera destacar es esta identificación académico, porque desde la academia me he podido identificar como mujer latinoamericana. Eso para mí ha sido un descubrimiento maravilloso, un tesoro que tenía ahí escondido y que ha sido para mí un peldaño muy importante en este crecimiento que es el estudiar. Y bueno, como partíamos que uno siempre es estudiante, estos desafíos yo sé que son incipientes, o sea, estos son desafíos que deben ser precursores de otro posterior, que no tienen que ver con una escala de exitismo o reconocimiento, sino que justamente con esta misma paz y libertad que recibimos a
través de los estudios, a través del Evangelio principalmente, pero estos argumentos a preguntas, a inquietudes, también son respuestas propias y que también puede ser parte de la respuesta de alguien más, y eso yo creo que es hermoso, esta vinculación que nos da el poder estar aquí, conocerle a ustedes, es parte también de los cambios que entrega el ser parte en este caso de la CTE, de los estudios teológicos, y en lo personal una mirada mucho más abierta en ámbitos no solo teológicos, pero principalmente teológicos, también económicos, también sociales, también eclesiales, muchas cosas que son trastocadas por nuestra forma de mirar, de nuestra forma de ver y hacer nuestra fe. Así que en todos esos aspectos ha sido un cambio. Hay una Paula de años atrás que dicen que obviamente cuando uno cambia, indudablemente, pero hay cosas, hay conocimientos, hay personas, instituciones que a uno le cambian también aspectos muy importantes y hacen que toda esta transformación sea siempre para bien. Y eso yo creo que se agradece, lo agradezco profundamente. Entonces la experiencia que nos cuenta Paula es el poder del Evangelio sí transforma a las personas. Y qué bueno que eso se perciba en la comunidad teológica, en la formación, lo que tú decías, Gabriel. Y estudiar teología no es romper. Cuando se estudia teología con propósito, la verdad es que uno fortalece. Y voy a volver a comenzar con Tamara. ¿De qué manera, Tamara, los estudios teológicos o los cursos que he realizado han cambiado su forma de pensar sobre cuestiones esenciales? Por ejemplo, cambio climático, justicia de género y diversidad, la visión ecuménica, la construcción de la paz o los derechos humanos. Es una pregunta así central en nuestra conversación. Por favor, cuéntenos. Gracias, estimado doctor. Todos los ítems que indicó usted absolutamente han sido trastocados, definitivamente. Cuando ingresé y nos indicaron que teníamos que estudiar el tema ambiental, y yo no entendí nada. Que me hice así como los perritos, y me llamó mucho la atención, y la verdad que gracias a esa clase comencé a leer el Génesis de otra manera, y comencé a leer todos los textos sagrados de otra manera, definitivamente, con esta amplitud de mente que hablaba delante de Paola. Cuando presentó Cecilia su cátedra de género, yo dije, y ella dice, me pregunta, ¿por qué tienes que estar en el centro? ¿Es tu decisión o qué? Y yo le digo, sí, es mi decisión. Todavía no me voy para ningún extremo, Cecita, pero definitivamente mi mirada cambió y me di a la tarea, porque pasa con los estudiantes, estimados doctores y compañeros, que somos negacionistas. No queremos introducirnos en temas que nos hacen ruido en nuestros oídos, pero por una construcción, ya sea eclesial, social, política, algo nos hace negarnos a la posibilidad de leer un texto que, a pesar de no conocerlo, no queremos leerlo, porque tenemos ese temor de alguna manera que nuestra fe se vea en movimiento, que nuestros valores cambien. Hay una resistencia ingenua y que también es comprensible, porque sabemos que el miedo es natural y que es precisamente una de las emociones que nos anticipan de un posible peligro. Por lo tanto, es como algunos le llaman, una emoción negativa. Yo digo no, es una emoción displacentera que nos desestabiliza un tanto, pero que es sana. Y eso sentí yo cuando ella llega con su texto y nos dice tenemos que leer las teologías feministas. Y me di la tarea y definitivamente siento que hay riqueza y que hay necesidad de hablar de los temas de género. Muchas veces se piensa que el tema de género es ideológico, y la verdad que no es necesariamente ideológico. Depende de cómo tú lo proclames o cómo lo declames. Pero el tema de género es una necesidad, porque definitivamente si nos ampliamos a mirar en el contexto, porque para hablar de género tenemos que hacer miradas contextuales, y no solamente rechazar la misoginia ni la misandria, tenemos que rechazar ambas.
porque ambas son malas, ambas son dañinas. Nosotros como creyentes y como cristianos entendemos que el trabajo mancomunado es lo óptimo, que el trabajo con las potencialidades que cada uno tiene en su género, definitivamente se logran trabajos de calidad y se logran trabajos muy eficientes. Entonces, el tema medioambiental muy relevante, sobre todo en estos tiempos de crisis climática. El tema de teología de género en medio de tanta violencia y localmente en medio de tanto femicidio, sin duda que es un tema relevante que tenemos que entregarlo a nuestras comunidades, a nuestros alumnos, porque al mismo tiempo estos alumnos son los encargados de llevarlos a sus comunidades de fe. Si no llevamos y no extrapolamos el tema hasta las comunidades de fe, nuestras comunidades de fe no van a estar cumpliendo su tarea, que es velar por que no exista opresión, que es velar porque exista el derecho humano, que es velar porque exista el respeto, y esto en todo ámbito, desde lo eclesial hacia afuera, involucrando lo familiar. Pero muchas veces hemos avalado conductas autoritarias y conductas que no son correctas, y sin querer lo hemos hecho. Pero hemos tenido que deconstruir muchas cosas, como decía antes Samuel. Hemos tenido que deconstruir informaciones, deconstruir miradas y entender que no toda mirada que se nos ha predicado y se nos ha enseñado es una mirada doctrina de Dios. Porque muchas veces esa doctrina de Dios, al mezclarse con este tema humano, nos queda este sincretismo un tanto extraño que genera no lo que Dios persigue: libertad, amor, dignidad, respeto. Si no están presentes esos criterios, nuestras teologías se están alejando del propósito divino. Mientras tengamos presente el respeto, la dignidad, la justicia, podemos recién ahí hablar de paz, podemos recién ahí hablar de procesos resilientes, y vuelvo a mezclar el concepto. Entonces, definitivamente creo que a través del estudio de todas estas teologías contextuales, de todas estas teologías del momento, totalmente aplicadas a la época, es cómo vamos a impactar y vamos a llegar finalmente a las comunidades de fe, que es lo que perseguimos, al menos lo que somos cristianos. Samuel, cuéntenos, estimado. Gracias, doctor. Mencionaba usted aspectos medioambientales, el ecumenismo, la familia, la Justicia de género, justicia de la género, diversidad, la Bueno, construcción de la paz. claro, cambios, todos, porque no sé por qué venimos con miradas con una vida tan moldeada desde pequeños, con miradas que, por ejemplo, en el tema de género, cuando estuvimos con la profesora Cecilia, éramos solo hombres, y la profesora Cecilia, extrañamos a una compañera ahí en esa oportunidad, y acercarse a ese tema, al principio se sentía como, no sé si a todos le pasó, como tanteando el terreno, y como que estamos hablando de algo que es raro, ¿cierto? Como que nos acercamos así con cuidado. Pero con la ayuda de la profesora Cecilia, cada vez se hizo más cómodo, nos fuimos acomodando, y cada uno tenemos cosas rígidas, yo las tenía, todavía las tengo algunas. Esto fue solamente el principio de un proceso, no ha terminado, porque a mí me enseñaron a ser muy hombrecito en mi casa, a no llorar, a que, bueno, yo sí lavaba platos, pero en muchas casas a los hombres los sacaban a escobazos de la cocina, ¿cierto? Y habían dichos acerca de eso, que los hombres en la cocina huelen a feo. Entonces, eso, la forma en que también hoy me relaciono con mi esposa, con mi hija, es diferente y cambia cada día más, porque yo era el patrón de la casa. Sí, yo era el patrón de la casa en una época, no lo puedo negar. Ahora soy compañero de vida y mi esposa, muchas veces yo acepto que la miré hacia abajo, que de pronto sus palabras, sus conceptos no eran valiosos para mí, no la respetaba. No era tan malo tampoco, pero sí la veo con otros ojos hoy en día. A las compañeras de iglesia también. Yo venía antes de una iglesia donde las mujeres son casi que, no sé, meras consumidoras tal vez, pero no tienen un espacio de participación, ¿cierto? Y ahora soy miembro de una comunidad donde hay liderazgos femeninos muy buenos, muy fuertes también, y no solo femeninos, sino también de personas de comunidades LGBTI también. Tengo compañeros que son líderes de iglesia y ha sido maravilloso compartir con ellos y también aprender de ellos, porque uno a veces no está acostumbrado a compartir
a pesar de siempre se veía con distancia, ¿cierto? Con desconocimiento, ignorancia. Esas cosas, la sensibilidad social, el tema en Chile me parece, por ejemplo, trágico el abandono de los ancianos. Ese es un tema que me ha tocado fuertemente en el último tiempo, ver cómo están abandonados amigos y familiares mayores de edad. Y bueno, podría seguir aquí un año, pero eso en esencia es lo que más he aprendido. Paula, ¿y en tu caso cómo ha sido este proceso? Gracias por la pregunta. Ha sido un proceso de cambio de paradigmas. Si bien hay temas de los cuales mencionó que siempre han estado presentes, pero quizás desde aristas, más que de una centralidad, y la importancia que deben tener y que hoy día tienen para mí. O sea, creo que ese como cambio cuando uno pone realmente en orden las prioridades, creo que eso ha sido muy, muy fecundo lo estudiado. Agradezco también las más materias que sean consideradas y que espero también, y en eso obviamente en los años se van incorporando nuevas necesidades y también nuevas materias, y eso creo que es muy valioso porque habla de que finalmente este dinamismo que vive en la sociedad y las necesidades principalmente de la sociedad están siendo vistas y están siendo escuchadas por la casa de estudio, que es donde uno quiere ser parte y que sean pertinentes. Entonces, para uno también en consecuencia, ser pertinente. Entonces, en eso yo lo valoro profundamente. También valoro mucho la inquietud, veo a mis compañeras, principalmente las destaco en las clases virtuales en este caso, en mis módulos y cursos la mayoría han sido mujeres. Y eso lo valoro profundamente porque habla de la inquietud, del espacio que necesitamos, de la voz que tenemos, que necesitamos también pronunciar. Y en esto hemos sido acogidas, escuchadas también, y en este proceso formativo va de la mano. O sea, enriquecedor, por ejemplo, vincular también tanto la figura de la mujer en el ecofeminismo, valioso. O sea, agradezco mucho, por supuesto, a otros teólogos, pero las mujeres también han sido muy valoradas por mí en este caso, porque uno se identifica ahí en tantas inquietudes y en temas de derechos humanos, en temas de diálogo también. O sea, todos esos aspectos habían sido importantes para mí, relevantes, siempre con respeto. Y yo soy ingeniera comercial y también hay deformaciones profesionales que uno adquiere y que también que bueno corregir y complementar también en otras ocasiones con temas que son muy trascendentales. O sea, creo que centralidad deberían ser no solo para nuestros estudios, sino en nuestras comunidades. Eso es algo libre. Así que muchas gracias. Gabriel, en esta última etapa de la pregunta. Gracias, muchas gracias por dejarme al final. Bueno, a diferencia de lo que decía Tamara, no podría decir así como que me trastoqué la opinión como tan profundo en la mayoría de las cosas. Quizás por la generación más millennial, que está como más abierta a temas de derechos humanos. fue muy sutil. Más abierta a temas de derechos humanos, la diversidad, el diálogo ecuménico. También el hecho mismo de tener acceso a la globalización, la cultura, como que tenemos más esta cuestión ecuménica. Pero sí profundizar, eso sí, siento que en este proceso adquirí muchas más herramientas para poder dialogar mejor, para poder fundamentar mejor mi posición ecuménica, mi posición pro derechos humanos, no solo por la historia familiar, que en el caso
paterno, unos temas de persecución y de tortura, sino que ya también tener los fundamentos teológicos y bíblicos para también llegar a la hermandad que a veces no sabe entenderlo. Y eso sí me ayudó mucho el estudio, pero sí hay un caso que cambié de opinión, y en eso lo reconozco, que fue en justicia de género, teología y justicia de género, porque yo decía, bueno, el feminismo yo no me meto porque soy hombre, y la teología se debe hacer desde el cuerpo, en la filosofía, la teología se hace desde la experiencia de ser mujer, y como hombre no tenemos cómo entenderlo, o sea, nosotros no salimos con la inseguridad a la calle de que nos violen, o que nos toquen, nos manoseen en el metro. Entonces yo le decía a la profesora Cecilia cuando iniciaba la cátedra, yo prefiero no meterme, no opinar, pero cuando avanzamos en esos 6 meses, casi 6 meses, me di cuenta que sí hay harto que hacer, que sí hay mucho que hacer, que sí hay harto que aportar, sí hay harto que podemos hacer desde nuevas masculinidades. El machismo no solo dañino para las mujeres, sino que también la figura que le trata de inculcar al hombre que no es natural. Eso que decía muy bien Samuel, esto de que el machito no llora, no se mete en la cocina, no demuestra sus emociones, sus sentimientos, eso no es natural, no es parte de la esencia humana. Entonces, en ese sentido sí cambié profundamente de opinión y trato ahora de ser mucho más partícipe, de apoyar mucho más, con ciertos límites, saber que hay cosas que no voy a entender nunca de la experiencia que vive en la desigualdad, en la violencia que vive una mujer, en el sistema patriarcal en el que estamos, las mismas disidencias, la teología queer, pero sí apoyar en todo lo que me sea posible.